image that we often have of Christ is the image of the slaughtered lamb. The New Testament is clear on this, and throughout the book of Revelation, we have the image of the lamb that was slain. Tenemos esta imagen de nuestro Señor Jesús como el cordero inmolado, el cordero que sufrió, el cordero que murió. Esta imagen del cordero es en sí la marca de la humillación de nuestro Señor Jesús, la humillación de nuestro Dios. This lamb metaphor, this sheep metaphor, is a reminder of Christ's humiliation. God the Son humbled himself to the point of death, and as we read in Philippians, yes, even death on the cross. Y en esa humillación, Dios Hijo se humilló, como leímos en Filipenses, y se humilló a tal nivel hasta muerte en una cruz. Esta imagen del Cordero entonces nos abre la ventana a su humillación, a su sacrificio y a su acto de redención. It is in this moment that we see the image of the Lamb and why it's presented to us as not only it's his humiliation, the God-man, but his sacrifice, which speaks of death. And ultimately, in that death, his redemption. This connection is important for us. This is what we've understood through this imagery of the sheep as the Passover lamb that we find established in the book of Exodus. Esta imagen para nosotros entonces es demasiada importante. Esta imagen del Cordero conecta para nosotros lo que aún la Pascua significaba en el libro de Éxodo capítulo 12. Está la descripción para aquellos que se encontraban en un momento de esclavitud, iban a poder ser redimidos con sangre. This is again the redemptive purposes of the Lamb of God, of the sheep, of this lamb figure, was going to ultimately redeem Israel, God's firstborn, through blood. This is why tonight, Friday, Good Friday, is good, like we mentioned, because it's good for those who are receptors of this sacrifice. Por eso el Viernes Santo es bueno para aquellos quienes reciben esta redención y este acto redentivo del Cordero. It is in this Passover lamb that we read in Exodus chapter 12 that we see the sad state of affairs that Israel was in. Es en este acto de que encontramos en la Pascua de Éxodo capítulo 12 que vemos en sí la realidad de la vida de Israel en Egipto. Por lo cual les voy a invitar a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 12. I'm going to invite you to open up your Bible to Exodus chapter 12, where we get the institution of the Passover, which we will be commemorating today as we celebrate communion together. Hoy también estaremos celebrando una nueva Pascua juntos aquí hoy en esta noche. I'll be reading this in Spanish. I'll be reading chapter 12, Exodus chapter 12, verses 1 through 13. So follow along in your Bible. Para ustedes vamos a estar leyendo en Éxodo capítulo 12, versículos 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, ustedes dividirán
a ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas, de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este es el contexto de la institución de la Pascua. Sangre salva a aquellos quienes demuestran y participan en el Cordero que ha sido el sustituto para el juicio de Dios. Those who partake of the lamb, those who partake of the slaughtered lamb and show the blood will be relieved from God's judgment. For it is for this purpose that Israel will be saved by the blood of the lamb. La sangre del cordero salvará a Israel. Por lo cual Israel en este momento se encuentra en esclavitud. Faraón no ha querido soltarlos ni darles su libertad. Y este capítulo demuestra el último acto de Dios para que por fin el pueblo de Israel pueda ser encaminado en su éxodo a libertad. It is in this moment that Israel finds itself enslaved by the Egyptian hand. It is Pharaoh that does not want to relieve the Israelites. At plague after plague, plaga sobre plaga, no lo suelta. Plague after plague, Egypt has taken a hold of Israel, and it is this sad state of affair where Israel could do nothing to save itself, that the Lamb of God, the Lamb that would be slain, would provide that exodus for God's people. It was this blood of this slaughtered lamb that would finally put them on their way to the land of milk and honey. Es esta imagen y este acto de sacrificio del cordero que dará sangre para por fin encaminarlos en su éxodo. Por eso esta imagen del cordero invoca sacrificio, invoca muerte, invoca la necesidad de sangre que tiene que ser derramada. This is why this image cannot be brushed aside. This image of the slaughtered lamb invokes a sacrifice. It invokes death. It invokes the shedding of blood. This is often what we miss when we are eager to celebrate the resurrection, but mishandle and not focus on what needed to occur in order for us to celebrate. Por lo cual, a veces de una manera incorrecta
nos apresuramos para el domingo sin antes considerar primero lo que tuvo que suceder. Esto ocurre en días modernos, en nuestros tiempos, cuando vamos a un funeral y queremos hacer del funeral una fiesta. Queremos celebrar en el funeral y tratar de alivianar cómo se siente la gente, diciendo chistes y bromas y jajaja, y unos se están riendo, pero lo que ocurrió es muerte. This is often the case in our modern society when we see death with such bad eyes that we try to go to funerals and we try to bring levity to the funeral and we crack jokes and we try to make people feel better as if nothing happened, but death happened. Someone died. Alguien murió. Y tenemos que entender eso. We have to understand that our lives are here in the presence of all of us and before God because there was death. Estamos aquí, la presencia de Dios y de todos nosotros unidos porque hubo muerte. And it's sad y es triste. Es un día triste. Fue un día tan triste que muchos de sus discípulos, amigos de Jesús, no quisieron estar ahí presentes. It was so sad that not even his closest friends were there with him on that night. They couldn't bear to see it. Jesus, therefore, for us, is the Lamb of God, as we've seen throughout Scripture, especially in the context of the Gospel of John. Por lo cual Jesús es el Cordero de Dios para nosotros, y es para nosotros en este contexto aún. El Evangelio de Juan nos demuestra cómo Jesús cumple los propósitos del Cordero de Dios, así como lo cumple el Cordero inmolado en Éxodo, el Cordero de la Pascua. Jesús se convierte en esta figura tan importante que llevará a la gente de Dios y los encaminará en un nuevo Éxodo. It is this Lamb of God that we find in Jesus in the New Testament, that is framed in the Gospel of John, that will do what the slaughtered lamb did in Exodus and provide a new Exodus for God's people in the New Testament. That includes you and me. El Evangelio de Juan lo pone en un contexto increíble. En primer lugar, lo vemos desde el capítulo 1 de Juan, cuando Juan el Bautista mismo dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quitará el pecado del mundo. This is what John says immediately. It's framed in the Gospel of John, and John the Baptist in chapter 1 of the Gospel of John says those famous words: behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. In verse 36, he repeats it: behold, the Lamb of God. Lo repite en el versículo 36 otra vez: he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué lo dice? ¿Qué es lo que ha entendido Juan el Bautista hasta ese momento? De hecho, él prepara el camino, ¿verdad? Les dice a sus propios discípulos: viene alguien después de mí. Y cuando lo ve, le dice: ese es el Cordero de Dios. John the Baptist understands this, for he prepares his people, his disciples, letting them know someone greater than I is coming. And when he sees him, he says, that's the Lamb of God, with that image of sacrifice. Con esa imagen de sacrificio. Cuando escuchan los israelitas, todos aquellos judíos, escuchan el Cordero de Dios, entienden lo que implica el Cordero. They understand what it means to be the Lamb of God. They're Jewish. This is what they've lived through. This is what they've seen year after year in every Passover celebration. It is the Lamb of God reference that we see all the way back in Genesis chapter 22, where Abraham said, God will provide for himself the lamb of burnt offering.
Este es el sustituto que vemos aún antes del libro de Éxodo en el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham. Y Abraham dice en Génesis capítulo 22 que Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y Juan el Bautista entiende esta imagen. Este es el cordero de la Pascua. Y el cordero que implica también en todo esto, el libro de Juan, el Evangelio de Juan va a presentar el siervo sufriente de Isaías. Just like the slaughtered lamb or the given lamb in Isaac's case, he's known as the Passover lamb of Exodus chapter 12 that we read. But John also connects this figure to the suffering servant of Isaiah chapter 53. This is why we have a meek animal, sheep. This is the most indefensible creatures that exists. It's a sheep. Este es un animal indefensible, no se puede defender. No puede ni comer solo, y nos presenta este contexto de Dios en forma de hombre, se humilló, nos da una imagen del Cordero de la Pascua en una persona, una imagen tan indefensible, manso y humilde, meek and lowly. This was the Lamb of God. But he's not only the Lamb of God, no es solamente el Cordero de Dios en el libro de Juan. Esta conexión también existe, que él es el Hijo de Dios. He's not just the Lamb of God, he's the Son of God. John the Baptist will say this again. We have borne witness to the Son of God. He's the only Son. The Apostle John writes in the very first chapter of the Gospel of John. No one has ever seen God. God, the only Son, who is the Father, who's at the Father's side, he has made him known. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 18. Él es el primogénito de toda la creación. Y no como los primogénitos de Egipto, que marcaron la nueva identidad de Israel en ser el sacrificio por ellos. This is the firstborn son, unlike Egypt's firstborn, who dies and gives way to Israel as they embark in their new Exodus. This newborn son reminds us that the disciples take place in a new humanity. El primogénito de Egipto muere. El primogénito que Dios provee para la humanidad muere, pero da vida a todos aquellos que se conectan con él. Este es el primogénito de Dios, que cuando los discípulos participan en lo que tú y yo vamos a participar el día de hoy, ellos participan en una nueva humanidad con un nuevo Moisés, un Moisés superior. This is a new Moses, a far superior Moses that provides a new identity, a new humanity because of the sacrifice of the firstborn. He has redeemed us by the blood. This is what Peter said, the precious blood of Christ, like the lamb without blemish or spot. Este es el cordero perfecto que Pedro habla y nos describe la sangre preciosa de Cristo como el cordero inmolado, perfecto y sin mancha. Este cordero provee una nueva humanidad, nuevo Éxodo, nuevo Moisés. Y estas dos figuras, como Hijo de Dios y Cordero de Dios, culminan su mayor trabajo en su muerte. These identifiers that we just saw, Son of God and the Lamb of God, both of these identifiers culminate in his death.
This is Jesus, the divine Son of God. He's the Lamb of God, which God provides for a sacrifice. Este es el Cristo, Hijo divino de Dios, Cordero de Dios que provee un sacrificio por Dios. Y en este trabajo, el Hijo glorificado renueva una nueva creación, derramando su espíritu con sangre. Blood that was shed, this is the glorified Son, will renew creation by pouring out His Spirit based off the shed blood of Jesus. Primero la sangre, luego el agua, humillación y exaltación, como lo dice Juan 19, cuando los soldados hacen una marca en su costado y sale sangre y agua. This is the exaltation, humiliation first with the blood, and the exaltation with the washing of water. In John chapter 19, the soldiers pierced his side and with the spear, and there came out blood and water. The Lamb of God is therefore sacrificed at Passover. Por lo cual la conexión es tan importante en el Nuevo Testamento y en lo que estamos haciendo el día de hoy. This is a commemoration of an event that was fulfilled for people like you and me, which could not in any way, shape, or form ever figure out or even save themselves or cleanse themselves from sin. Esta imagen del Cordero nos recuerda que la humanidad en Éxodo, al igual que la nueva humanidad, no tiene la oportunidad de rescatarse a sí mismos. Están esclavecidos. We're enslaved. We need a new Moses. We need a Passover sacrifice. And it's incredible to see that this Passover in the Gospel of John is demonstrated in such a way where it connects the Passover to our new Passover lamb in Jesus Christ. Las conexiones en el Evangelio de Juan, especialmente el capítulo 19 de Juan, son tan grandes que nos conectan el Cordero de la Pascua de Éxodo 12 a este nuevo Cordero inmolado que provee este nuevo Éxodo. Por ejemplo, en Juan capítulo 18 y 19 tenemos la cronología, la conexión cronológica. ¿Cuándo fue crucificado nuestro Señor Jesús? Aún lo leímos en Mateo. Cristo fue crucificado durante el festival de la Pascua. When was Jesus Christ crucified? John provides a critical chronological connection. Just like Exodus chapter 12, that is the start of this Passover meal, Jesus was crucified with the Passover lambs, as the Passover lambs were being slaughtered during the festival. This is an important connection in John chapter 18 and chapter 19. There's also the connection of the bread. John also connects in chapter 19, and I'm specifically focusing on verses 31 through 38. John also connects the bread that was not allowed to stay on, as the body of Christ was not allowed to stay on the cross until the morning, neither were the leftovers of the Passover meal, they were not allowed to remain until the next day. También la conexión del pan o del alimento de nuestro Señor Jesús como el Cordero. Así como el cuerpo de nuestro Señor Jesús no fue permitido mantenerse en la cruz hasta el siguiente día, así también los elementos de la Pascua no fueron permitidos quedarse hasta el siguiente día. Tuvieron que quitar el cuerpo de Cristo Jesús. They had to remove His body. También hay la conexión de la sangre. La conexión de la sangre es importante también porque en el Evangelio de Juan
más claramente la presencia de una rama de hisopo en la crucifixión de Jesús, señalada únicamente por el Evangelio de Juan, forma un fuerte eco del uso de ramas de hisopo para rociar la sangre del cordero de los dentiles y de los postes en las puertas de la noche original de la Pascua. Lo leímos en Éxodo capítulo 12. Y en Juan vemos que estas ramas de hisopo fueron también las que derramaron y pusieron la sangre de Cristo sobre la cruz. La cruz y el madero, la madera de la cruz se convierte en los nuevos postes y dentiles de la nueva humanidad. It is the cross on which Jesus shed his blood, which now has become the doorpost of the world. In Exodus, they put it on their doorpost. In the New Testament, this shedding of blood was placed over the cross to signify for us redemption and salvation. La cruz en la que Jesús derramó su sangre se ha convertido en este poste de la puerta del mundo. There's also a prophetic connection here. También hay una conexión profética en esto. The soldiers did not break Jesus' legs since he was already dead, according to John chapter 19. This fulfilled the Passover legislation that not one of his bones will be broken. The bones of the Passover lamb in Exodus chapter 12, specifically verse 46, were not broken. La misma conexión profética demuestra que los soldados no quebraron las piernas de Jesús en cumplimiento de la Pascua, porque aún en esto, en la Pascua, los huesos del cordero inmolado no fueron quebrados. Y así se cumple esta gran legislación. Después del sacrificio, después de quemar y después de comer del cuerpo del cordero, ninguno de los huesos fueron quebrados. Y el Evangelio de Juan agrega algo muy importante en el versículo 37. Le herieron su costado. Abrieron su costado. Que nos recuerda de lo que ocurre en la imagen del profeta Zacarías. The Gospel of John also adds something critical here. It says that they looked to him whom they have pierced. Quiero que lo vean conmigo, nomás para que entiendan esto un poquito más. Juan 19 lo dice de esta manera. Juan 19, versículo 37. Con otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaron. El costado de Jesús fue abierto y la gente lo estaba viendo. They looked at him. The prophet sees the suffering Messiah as a servant, which leads to mourning for him as the beloved firstborn. ¿Qué sucede cuando lo ven? What do you do when you see somebody like that? Cuando ves a alguien morir. El profeta Zacarías nos habla de esta fuente que se abre desde la casa de David. En Zacarías 13, versículo 1, es la conexión que él ve. Lo que sale del costado va a ser lo suficiente para lavar la inmundicia del pueblo, de los habitantes de Jerusalén. This is the important connection as the prophet sees it. As they look at him and his side is trespassed and his side is pierced, what comes out will be enough. The fountain that the prophet Zechariah sees in chapter 13, the fountain will be opened for the house of David and the inhabitants of Jerusalem to cleanse them from sin and uncleanliness. The fountain cleanses people from their sin and finds its ultimate fulfillment in Jesus. Cuando los soldados
traspasan el costado del Señor Jesús, la sangre y el agua que fue derramada fue suficiente para lavar la inmundicia de los pecadores, para lavar tu inmundicia, para lavar mi inmundicia. Cuando en esa noche nuestro Señor Jesús traspasaron su costado y sangre fue derramada, lo que ocurre allí no puede ser minimizado. Porque no solamente recibimos o somos receptores de esa hermosa sangre derramada por nosotros, pero abre el camino para poder caminar en un nuevo éxodo hacia una nueva herencia en cual no teníamos antes. You see, this piercing of the side is often a detail that we just see it in the movies and it's often swept aside, but it is in this detail where the side of Christ, our Savior, where our Jesus was pierced, and out of his side comes out blood and water, which not only is sufficient to wash our sin away, but it is in this opening of his side that there is a new open way. A new path has been opened for us. A path where we could walk to our new inheritance, our new exodus. We're not left to enjoy this forsaken world. No hemos sido lavados, renovados con la sangre y el agua de Cristo para disfrutar de este mundo pasajero. Somos indocumentados aquí, hermanos. Este no es nuestro premio. Jesús no muere para darnos esta vida aquí en esta tierra, para que disfrutemos los placeres de esta tierra que pasan, que son polvo, que son vapor. Christ did not die. He did not shed his blood. He wasn't pierced to give us an inheritance that looks like this world, to please us with the pleasures of this world. Cars, money, pleasure, wealth, all of that vanishes. All of that, the Bible says, is dust, is vapor. No, he put us on a new path, on a new trajectory towards a new exodus that leads us to a new inheritance that is far above and beyond what we see here in this world. Este nuevo éxodo nos dirige a una herencia más grande, mucho mejor que lo que vemos en esta tierra. Pero el Cordero de la Pascua, que ahora vemos en Cristo Jesús, en quien fue crucificado para limpiar los pecados del mundo, este Cordero sustituido que nos provee para nosotros una exención de la ira de Dios, así como lo proveyó en Éxodo 12. Just as this slaughtered lamb provides the perfect substitute to receive God's judgment upon it, now we receive this Paschal lamb. Ahora nosotros recibimos este Cordero de la Pascua y participamos en él, por lo cual Jesús le dice a sus discípulos: hagan esto en memoria de mí. As we participate in this wonderful Passover meal that Jesus Christ instituted for his disciples and for all of those that would come after, he said this to them: do this in memory of me. What are we remembering?
Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, ¿qué estamos recordando? ¿De qué nos estamos recordando? You see, we often remember the victory, but that's not the case. A veces lo que sucede es simplemente nos recordamos de la victoria en recordarnos esto. Pero ese no es el caso. Cristo dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue quebrado. Es lo que vemos cuando llegamos al pan. Es lo que vemos cuando Jesús hace la institución del cordero inmolado. Él quiebra literalmente el pan. Su cuerpo es quebrado. ¿Y qué más sucede? No solamente su cuerpo es quebrado. It's not just that the bread is broken. This is not just Jesus saying, I break this bread for you. But in the breaking of this bread, he also pours out his blood. It is the breaking to give. It is the blood to redeem. And he does it to provide you a new exodus. Y lo hace para proveerte un nuevo éxodo. Nos recordamos hoy de su sacrificio. Nos recordamos hoy de su muerte. Nos recordamos hoy que sangre tuvo que ser derramada para que podamos tener vida. Today we remember that death, sacrifice, and blood needed to be shed to provide life for a new humanity. Who were the recipients of this? Do you remember what we read? Exodus chapter 12. Who were the beneficiaries of this blessing, of this paschal lamb, of this sacrifice? Do you remember who they were? Israelites that were enslaved by Pharaoh. ¿Quiénes eran los recipientes? Si se acuerdan, ¿verdad? Éxodo 12. Israel todavía estaba esclavecido, todavía bajo la opresión de Faraón. Tristes, viviendo bajo la opresión del enemigo. And these are the people that God says, I provide my perfect, spotless lamb for. It is these people that I want to bring in to my new family. Es esta gente quien yo quiero traer a una nueva familia. Son aquellos que van a poner sobre sus postes de su casa, que se van a identificar con mi sacrificio, no porque lo merecieron, pero porque entendieron que no hay de otra manera. It is with these people that I want to identify myself with, because they've realized that by putting the blood over the lintels, the posts, the doorposts of their homes, it is that they realize that there's no other way. Either I live and die in Egypt, or I'm saved by the blood of the Lamb. O muero y vivo mi vida y muero en Egipto, hoy soy salvo por la sangre del Cordero. And friends, this is why tonight is so important, because you have that decision to make as well. Will you put the blood over your house? Esta noche es tan importante también para todos aquellos que simplemente van inmediatamente a la resurrección sin considerar lo que ocurrió en esa noche y la decisión que se tiene que hacer. ¿Pondrás tú también la sangre sobre el poste de tu casa? Who will you identify yourself with?
Who will be your Savior? Pharaoh? Or will it be Yahweh? ¿Quién va a ser tu Salvador? ¿Con quién vas a celebrar esta resurrección? ¿Con Faraón o con Yahweh? But the beautiful thing about this is that Jesus gives us this opportunity. Lo maravilloso de esto es que tenemos esta oportunidad porque Cristo la provee. ¿Por qué? Fue obediente hacia una cruz. Y sufre su muerte en obediencia al Padre por personas como tú y yo. It is this Christ that suffers, that dies because you were good? No. Because you were a wonderful person? No. Because there's so much value in you? Because you're so you have so much worth? No. He does it out of obedience to his Father and out of love. La gran diferencia que vamos a considerar hoy es que el cordero que Dios provee en Éxodo capítulo 12 es proveído por Dios, es dado por Dios, instruido por Dios para que aquellos de la casa vayan y consigan el cordero perfecto inmolado, y ellos lo tienen que conseguir y buscar y llevar, y no tiene opción el cordero. The difference that I want you to consider tonight is that in Exodus chapter 12 we have this lamb without blemish that is required to be brought to the sacrifice altar by the leaders of the homes. Every home is to go find their lamb to bring to the sacrifice, and the lamb has no option. It is brought to the altar. El Cordero de Dios va al altar en obediencia. Dice, ¿habrá otra forma? No mi voluntad, tu voluntad. Y en obediencia por personas como tú, va a su muerte. And it is in this obedience, unlike the slaughtered lamb of Exodus chapter 12, it is this Lamb of God that in obedience goes to his death for people like you and me. And he dies. Y muere. Esto es lo que Cristo hace como el Cordero de Dios. This is what Jesus does for us as the perfect, spotless Lamb. And as you meditate on these words, we're going to go to the table, which represents for us this new humanity. Mientras meditas en esto, lo que acabamos de considerar, vamos a ir a la mesa, que representa también esta nueva humanidad, nueva familia, alimentada, formada, fortalecida por el Cordero inmolado, que dice, este es mi cuerpo dado por ti, esta es mi sangre del nuevo pacto. As we sit at the table, we remember that we are part of this new humanity, which really means we're part of the family of God. We are adopted children of the Most High. Adopted, remember that. Brought in by adoption. And we sit at the table now because we belong there, because of the perfect, spotless Lamb that shed blood that allowed you to sit at the table.
and you're there, and you're looking at the sacrifice. Estás allí y estás viendo el sacrificio. Y aunque estamos tentados de celebrar, oh wow, gracias, estoy en la mesa del rey. Even though we're tempted to celebrate, I'm sitting at the seat, at the king's table. Look at where I'm at. Yes, I made it. Even though we're tempted, we cannot celebrate because we're looking at the sacrifice. Estamos viendo el sacrificio. Estamos viendo la muerte de nuestro Señor Jesús, quien nos recuerda que no lo merecíamos, pero que ahora somos gente redimida, que está viviendo en anticipación. Hagan esto en memoria de mí, pero Pablo también nos recuerda que esto va a ser dado y hecho hasta que Él venga. Hay una pausa. There's a pause here, friends. There's a pause in this wonderful, I can't even say chronological, eternal clock of God, where we're paused in this gap of time where we see the sacrifice, feel the sacrifice, and we know what it's done for us, but we're living in anticipation because we know that this is not it. This lamb rose from the dead. Tonight it dies. Tonight it gives redemption. Hoy este cordero muere. Hoy este cordero es quebrado su cuerpo. Su sangre es derramada. Hoy el cordero y el sacrificio es nuestro recordatorio profundo, pero nos da este poco en la eternidad de Dios, nos da esta anticipación, porque sabemos que la historia no terminó allí. Y mientras estamos en la mesa recibiendo de esta bondad y gracia, and as we sit at the table, we receive this wonderful grace and mercy and love, and we receive it and we live it and we love it and we accept it, y al recibirla declaramos: tú regresarás otra vez. We eat, enjoy, and we know that He is coming back again. But tonight, we simply receive the gift. Hoy, y mientras que Cristo regresa, simplemente vamos a recibir su regalo. Simplemente lo recibimos. En la institución en Mateo, Jesús se sienta con sus discípulos, pone delante de ellos el pan y el vino y les dice: hagan esto en memoria de mí. Y en esta noche es lo que vamos a considerar como la familia de Cristo. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre.